Y listo. Bueno, familias, pues es un gusto estar con ustedes en un taller más eh, orientado precisamente para los tutores, para las familias responsables que están viviendo esta situación en adicciones y que estamos entendiendo un poco acerca de nuestro entorno. Como tal, el objetivo de los talleres es que las familias puedan entender cómo se ha desarrollado la sintomatología, porque es muy importante saber el origen. Cuando nosotros sabemos dónde tropezamos o con qué piedra hemos tropezado, podemos tener la capacidad de detectar y de dejar de tropezarnos con esa misma piedra. Entonces, ese es el motivo de los talleres y también la información va a variar porque este mundo de las adicciones es tan grande, es un mar, que algunos van a sentir que algunos temas les vienen más, les vienen mejor que algunos otros. ¿Por qué? Pues por muchas situaciones, por muchas cosas, porque estos temas son bastante variantes, pero lo importante es que en cada taller lo que estoy seguro es que te vas a llevar aprendizaje de una, dos o tres cosas y muy probablemente con varios temas se van a empezar a sentir identificados. Me gustaría ir retomando con las personas que han estado conectándose, que casi pues son todos, todas, son la mayoría, pero me gustaría saber qué es lo más importante que hasta ahorita dentro de los talleres se les ha quedado, ¿no? ¿Qué es lo más importante que han rescatado? Me gustaría por ahí pues empezar dándoles la participación para posteriormente ir abriendo un poquito lo que será el nuevo tema. El día de hoy pues vamos a ver un tema muy importante, muy interesante, que se llaman las neuronas espejo, ¿sí? Y que tiene que ver con varias cosas que ya he mencionado en los tres talleres pasados. Así que, pues soy todo oídos, siéntanse en la libertad de poder hablar, de poder expresar sus dudas, inquietudes, conclusiones, reflexiones a las cuales llegan, para que pues nos pueda nutrir y podamos hacer un espacio que nos permita participar a todos, ¿no? Enriquecernos a todos. Así que pues me gustaría que me pudieran decir qué es lo más significativo, qué es lo más importante que se han llevado hasta el momento en estos talleres. Venga, venga. Yo sé que hay varias que han dado su punto de vista y que han estado aquí desde pues, prácticamente esos talleres que hemos dado, así que me gustaría que pudiéramos ir participando un poquito más. Hola, buenas noches, Beatriz Delgado, esposa de Enrique Benítez. Hola, ¿qué Sí. tal? Mucho gusto. Mira, creo yo que para nosotros ha sido reflexionar, incluso hasta intentar desaprender ciertas cosas para hacer un cambio. No, nunca nos tomamos la molestia en ver qué era lo que traíamos nosotros cargando. Y creo estos talleres nos han ayudado a ver esos detalles que tenemos como familia, y para mejorar, ¿no? Para ver dónde podemos hacer un cambio y cómo y más que nada también nos estamos preparando para poder recibir a nuestro hijo de la mejor manera como familia. Eso es lo que nosotros hemos aprendido de esto. Ok, exactamente, ¿no? Creo que
vamos siguiendo, esa línea todos, todas, de entender que aquí, si creemos que el consumo de sustancias fue algo casual, una casualidad, fue algo de gratis, pues creo que estamos totalmente equivocados. Algo sucedió. Y no una cosa, sino un conjunto de situaciones, a la cual se le llaman cadena de problemas, ¿sí? Las cadenas de problemas son cosas que están encadenadas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros detectamos esta cadenita, es como si hubiera un hilo que vamos jalando, ¿sí? Y vamos jalando y seguimos jalando y nos damos cuenta que ese hilo es largo y que si seguimos jalando tiene cada vez más recorrido. Entonces, esta forma de pensar el problema no es nada más con la forma actual de ver la adicción y entender que es mi familiar el que tiene que poner el 100% de su parte. Por una extraña razón, quiero decirles que es una paradoja. Una paradoja es sí, pero no. Es decir, sí, tienen que poner el 100% de su parte, pero por el otro lado, hay un montón de cosas que también los orillaron a consumir. Y ojo con esta palabra. La palabra es orillar. ¿Qué los orilló a consumir? Hay mucha tela que cortar al mencionar o al nombrar esa palabra, ¿sí? Qué bonito sería decirle a la persona deja de consumir y que deje de consumir. Entonces, si eso no lo estamos logrando, o si tú ya te sentaste con él y le dijiste deja de consumir y no ha dejado de consumir, pues entonces quiere decir que son más cosas. Ujú. Quiere decir que son más, en el sentido de que lo que hemos estado viendo y les comenté el taller pasado es de los micro, de los meso, de los macrosistemas, de lo más grande. O sea, el ser humano es un puntito chiquitito, pero nuestro entorno, nuestro contexto, nuestra cultura, nuestro medio ambiente, todo lo que nos rodea, es súper gigantesco. Así que hay veces, y esa fue la moraleja del taller pasado, que sí necesitamos trabajar con la parte interna, es decir, con el usuario, con la persona, con el paciente. Pero también es muy importante trabajar con la parte externa. ¿Y la familia quién es? Pues de esa parte externa, ¿sí? Entonces, con estos talleres estamos empezando a dar ese recorrido en donde nos estamos enfocando en cubrir dos necesidades muy importantes, como lo son al paciente, que es la parte interna, y a la familia, que es la parte externa. ¿Mm? ¿Por qué? Pues porque la familia es la red de apoyo y por salga eh, tu familiar de aquí, o si no es que ya está afuera, te va a necesitar. Hay gente que su familiar ya está afuera, que está conectada aquí. Por eso les digo, a veces los ejemplos no a todos nos van a caer o no con todos nos vamos a identificar, ¿sí? No va a haber algo súper exacto, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una gran variedad y el apoyo se le tiene que dar a todos. Ajá. Entonces, el espacio es para que tú preguntes cosas y para que, por ejemplo, alguien que ya está conviviendo con su familiar y está conectado aquí, pues también nos pueda regalar su punto de vista. Por eso necesitamos compartir, hacer un grupo, hacer unión, participar más, ¿sí? No tengan pena, no tengan vergüenza. Todos compartimos el mismo fin. ¿Por qué deberíamos de preocuparnos? Al contrario, deberíamos de identificarnos, ¿va? Entonces, en efecto, eh, el día que el usuario salga, así seas su mamá, su papá, su pareja, su abuelo, su tío, su primo, su hermano, lo que sea, tú vas a ser una red de apoyo, inmediatamente te transformas en una red de apoyo, directa o indirectamente.
pero te transformas en una red de apoyo. Ajá. Entonces, creo que si te conectas a estos talleres, es para saber identificar tu trabajo hasta dónde llega y también entender, hacer un diagnóstico reflexivo de qué has hecho como familiar. No nada más hoy, ni ayer. Yo creo que desde hace muchos años atrás, ¿qué hemos hecho? ¿Qué nos falló con él? ¿En dónde? ¿En qué momento? ¿A qué horas? ¿Por qué no nos dimos cuenta? En el momento oportuno. ¿Dónde estuve? ¿Qué estaba haciendo? ¿No? Hay muchas preguntas y solamente así vamos a quitar también carga, porque hay muchas familias que traen ese peso. Ojo, si ustedes ingresaron, porque pues aquí está dentro su familiar, si ustedes ingresaron a su familiar es porque les preocupa. Ujú. Y al momento de preocuparles es porque yo sé que dentro de ustedes hay una preocupación. Y si ustedes no trabajan con esa carga o esa preocupación, el día de mañana tu paciente, tu usuario, puede empezar a manipularla. Y entonces el día que él salga y que te diga, es que tú, por tu culpa, es que por esto, es que si me hubieras comprado esto en tal momento, es que si hubiera pasado esto, quizás no hubiera pasado esto otro y yo tuviera otra vida y ahí se te vienen los fantasmas y no vas a saber qué hacer y te vas a sentir culpable y te vas a sentir mal y entonces no vas a poner límites, nunca jamás. Y lo que nosotros queremos es que tú pongas límites, que te mantengas en tu posición y que sepas que el día de hoy tomaste una decisión correcta, que es que tu familiar ingresara a un tratamiento de rehabilitación en adicciones, porque si no, estaba en riesgo su vida. ¿Sí? Entonces, es fortalecer en medio de estos talleres esa, eh, esa situación familiar que ha ocurrido y que tú y tu pareja, sobre todo escúchenme bien, o tú y tu otro familiar sean una pared, ¿sí? Porque hay veces que me he encontrado que la figura paterna piensa las cosas de una manera y la figura paterna piensa las cosas de otra manera. O sea, son dos direcciones totalmente diferentes, dos canales totalmente diferentes. Unos están en Televisa y los otros en TV Azteca. Así, son dos canales totalmente distintos. Entonces, si el usuario ve dos canales diferentes, te aseguro que se va a ir con el canal más flexible. Entonces, estos talleres son precisamente para fortalecer nuestro esquema, para reflexionar y hacer un diagnóstico, entender cuáles son los estilos de comunicación que nosotros hemos manifestado y entender que o debemos de ser más flexibles o debemos de ser más duros o debemos de ser más empáticos o cada caso varía, cada caso es diferente. Solamente tú sabes hacia dónde debes de apuntar, pero hacerlo desde una posición sólida y que no te dejes a veces convencer con dos o tres o cuatro palabras. ¿Sí? Entonces, vamos a ver el tema del día de hoy. Les voy a compartir pantalla. Es un artículo de la UNAM, el que vamos a leer el día de hoy y es un tema muy interesante. La verdad, cuando yo lo descubrí, hace alrededor de unos 6 años. La verdad se me hizo un tema fascinante con respecto a las personalidades, cómo las personas adoptan las personalidades. Esto les va a abrir un poco también el panorama con respecto a cómo trabajar esa parte con su paciente, con su familiar, ¿sí? Miren, prácticamente lo que vamos a ver el día de hoy, bueno, aquí como tal viene un título, espejear el sentimiento del otro. El tema se llama las neuronas espejo. ¿Va que va? ¿Alguien de ustedes había escuchado este término de las neuronas espejo con anterioridad?
Que cuando en alguna ocasión sonreímos a alguna persona, la otra persona nos sonríe en automático o algo así relacionado. Ujú. Sí, hagan de cuenta que es como un reflejo, es como cuando uno se ve en el espejo, ¿no? Si yo me veo al espejo y sonrío, pues el espejo me está proyectando precisamente esa sonrisa. Entonces, el día de hoy, bueno, quiero decirles que esta perspectiva de las neuronas espejo es una perspectiva neuropsicológica, pero el día de hoy nos vamos a enfocar un poquito en la parte de la psicología clínica también, que tiene que ver con la proyección. Esa palabra es meramente psicológica del campo clínico. Y este concepto de neuronas espejo es un concepto de la neuropsicología, que es una ciencia todavía más exacta. Pero vamos a ir ahorita dividiendo, vamos a ir leyendo un poquito, porque tiene que ver con el tema familiar, ¿sí? Dice, diversas ocasiones calificamos como idénticas las conductas manifestadas por padres e hijos. Esta similitud está lejos de ser genéticamente determinada. Más bien, parece ser el resultado de un proceso de imitación. En pocas palabras, las neuronas espejo son la imitación. ¿Por qué empiezan hablando en este texto de los padres y de los hijos? A ver, ahí les van a ver si andamos conectados. Quiero hacer la pregunta, ¿por qué creen que en este texto comiencen hablando de los padres y de los hijos? Refiriendo al tema de la imitación. ¿Por qué creen? Porque todos los días hay convivencia. Uno ve a los hijos nos ven a nosotros. Okay. Que predicamos con el ejemplo. Ok. Bueno, la razón por la que inician precisamente en este texto, hablando de los padres y de los hijos, es porque cuando el hijo nace, su primer sistema es la familia. Punto. Punto. Y ahí se desarrolla, listo. Y ahí se desarrolla durante muchos años, alrededor de 15, de 20 o a veces hasta 30 años. ¿No? Entonces, si alguien vive 30, 15, 20, 10 años con nosotros, pues algo nos aprendió, ¿no? Algo por ahí aprendió. Cosas positivas, tanto cosas negativas, pero algo imitó. Fíjense, bueno, es un proceso de imitación, ¿sale? Dice, ya que cuando somos niños aprendemos a interactuar con el entorno a través de observar e imitar los rasgos y las conductas expresadas por parte de las personas con las que convivimos. Vuelvo a lo mismo, mencionan padres y hermanos y temas familiares porque es el primer núcleo, pero son otro de los primeros núcleos, pues también son pues las escuelas, ¿no? Los profesores. Dice, caray, ahí está. Dice, este proceso de imitación es facilitado por diversos grupos de células nerviosas. Aquí es en donde viene la explicación, pues ya un tanto más científica, ya un tanto más estricta, que tiene que ver con el órgano. La neuropsicología trabaja con el cerebro es un órgano. La psicología clínica trabaja con factores psicosociales, con la personalidad, con la conducta, ¿sí? Esas son dos perspectivas de entender el problema. Dice, este proceso de imitación es facilitado por diversos grupos de células nerviosas, a los que denominamos neuronas espejo. Ejemplo, si una madre gesticula mucho al hablar, es probable que alguno de sus hijos también lo haga, ¿sí? O si un padre mueve mucho las manos cuando conversa, sus hijos también van a tender a hacerlo, porque te están viendo. Y ahí es entonces donde decimos, los niños parecen esponja. Y esto es una explicación de por qué necesitamos ir como entendiendo que
las personalidades que tenemos acá tienen mucho de ti. Punto. Punto. Tienen cosas de ti. Tienen rasgos tuyos. Es imposible que yo lo piense como individual. Ahora te das cuenta por qué no, porque es una paradoja creer que nada más debo de trabajar con una personalidad. No, porque yo sé que en la familia la personalidad conlleva una similitud. Hay algo que los liga y es esto, esta imitación, este número de años que se desarrollaron con ustedes. Hay algo ahí, hay algo ahí. Es lo que yo en los talleres los he preparado para que ustedes puedan entender que son un entorno de lo más importante. Ajá. ¿Y por qué? Y esta es la pregunta del millón. ¿Por qué dejó él de buscar en tu casa? ¿Dejó él de buscar tu figura? ¿Y por qué se salió a buscar la figura del borracho, del marihuano, a buscar figura en el cricoso, a buscar en lo que tú me digas? ¿Por qué no siguió buscando la figura en tu casa? ¿Por qué no siguió imitando tus acciones, tu conducta? Hablando de acciones positivas, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué salió de su entorno y tuvo que seguir a los demás? Porque eso es lo que está pasando. No creo que tú le hayas enseñado a hacer una pipa, pero ¿dónde sí se enseñó a hacer una pipa? Afuera. Pero para que haya salido afuera hubo motivadores. ¿Por qué prefirió seguir a ese tipo de personas antes que a ti? Ahí está la primera reflexión, ¿no? Que a veces como padres no queremos ver. Es que, ¿qué hice mal? Es que, ¿qué pasó? Es que aquí, pues por eso hay que regresar el cassette. ¿En dónde perdí la credibilidad? ¿Por qué mis palabras no cobran fuerza? ¿Por qué le digo algo y no lo hace? ¿Por qué los demás le dicen algo y sí lo hace? ¿No? Y ahí vienen comentarios de, por ejemplo, en las casas de como papás, tutores o lo que me digan. O sea, que si esa persona te dice que te avientas de un puente, te avientas de un puente, y una vez en algún taller les dije, pues sí, yo creo que se va a terminar aventando de un puente, porque no hay efecto en tus palabras. Pero la pregunta es, ¿por qué no lo hay? Ese es uno de los primeros cuestionamientos. Ajá. Ahora, una de las preguntas que siempre hago en la entrevista y también el trabajo clínico, psicológico y de consejería es, ¿con quién de tus padres o madres o tutores te llevas mejor? Y siempre, no, es muy difícil, quizás sí lo ha habido, pero es muy difícil que alguien me diga con los dos. Siempre brinca algo, siempre. Y entonces digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no se están teniendo la confianza? ¿No? ¿Por qué está pasando esto en casa? ¿Sí? Y entonces el primer objetivo, familia, el primer objetivo, algunos muy probablemente sean nuevos, es decir, algunos todavía quizás no han visto a sus familiares, otros quizás llevan su primera convivencia, otros quizás llevan en una parte intermedia, algunos ya tienen a sus familiares en casa, estoy viendo aquí en las familias, y otros tantos pues siguen intentando trabajar en este proceso para tener éxito. Bueno, el principal objetivo es la comunicación. Si tus ideas y las ideas del paciente no se entrelazan, entonces va a haber un serio conflicto, ¿sí? Entonces, bueno, ya me estoy adelantando un poco, pero más o menos por ahí va esta situación. Entonces, voy a continuar leyendo. Este, pues las neuronas espejo fueron descubiertas en una universidad en Italia. Encontraron por ahí pues la región cerebral, sobre todo en los monos, es un experimento, que activaban el momento en el que observaban a los monos moverse, ¿sí? Esta explicación, quiero que sepan esta explicación,
nos lleva a entender qué ven las personas. Ajá. E incluso esta explicación nos dice mucho del tema de la sexualidad, de la orientación sexual. Sí, ahí les va. Por ejemplo, yo como hombre heterosexual, si yo quiero dejarme la barba, ¿en quién me tengo que fijar? ¿En una mujer a la que no le sale barba o en un hombre al que le sale barba? ¿En quién me tengo que fijar? Yo. No sé si me entendieron ese ejemplo. ¿Estaría buscando a alguien parecido o en quién parecerse? ¿En quién parecerse? ¿En quién? ¿Cómo quiere verse? Es como cuando las personas buscan un ídolo en algún modelo, por así decirlo, y entonces ven en la revista a la persona atractiva, delgada, qué sé yo, ¿no? Con barba, bien afeita o bien afeitados, con la ceja delineada, en fin, los pintan muy bonito. Y entonces, si yo fuera hombre y pretendo o quisiera verme tal, pues a lo mejor trabajaría en esa imagen. Pues, no sé si es por ahí, perdón. No, Vicky, tienes todas las razones por ahí. Doctor, Sí, yo voy a platicar un testimonio que está pasando con mi hijo que ya tiene convivencia aquí con nosotros después de 6 meses. ok, adelante. Ahorita él, su hermano, él es todo lo contrario a él, pero vio en él traer barba y bigote. Entonces ahorita en estos días a él le nació eso de, me voy a dejar mi barba. ¿Y eso por qué? Si a ti te crece la barba de Cantinflas. No, pues es que ya quiero ver cómo me veo con barba. Entonces, como que sí es cierto eso de que el hermano, aquí en nuestro caso, el hermano lo motivó, a pesar de que no hay comunicación entre ellos dos, no hay este acercamiento porque, pues dada la situación, pues su hermano se distanció de él y todo, pero lo ve que sale a trabajar, que viste bien, que trae barba, entonces a Baruch ya se le metió la idea de dejarse la barba. Ese es mi testimonio, que sí es cierto. Tienen que verse en un espejo para decir yo quiero ser como él. No sé si así lo piensen ellos. Sí, miren, esto, híjoles, es que esto tiene mucha tela de dónde cortar. Me da mucho gusto, ¿no? En ese sentido, de que las personas, porque cuando las personas llegan aquí, muchas personas llegan con depresión. Y aquí en la clínica también tenemos personas que padecen estos trastornos emocionales y que es de lo más clásico, así como por ejemplo la ansiedad. Después de la pandemia, pues es lo que se quedó. Entonces, una persona con depresión y una persona que consume sustancias, pues no se bañan, no se cambian, no hay higiene y aliño personal. Y si ustedes ven a veces este comportamiento, pues este comportamiento nos lleva a crear a la personalidad del consumidor. Entonces, en este caso, señora Blanca, porque pues he sido el psicólogo precisamente de su familiar, pues había un trastorno realmente depresivo y ansioso y demás cosas, era un complejo, pero entender que él está trabajando en su imagen o sobre todo ver a alguien dentro de la familia como modelo a seguir, eso nos habla
de un buen indicador. O sea, gracias a eso, ya no se fijó en la barba del dealer, ya no se fijó en la mariconera de sus amigos. Bueno, amigos, es difícil la palabra definirla, ¿verdad? De sus conocidos, porque ese es el perfil que se va dando. Que te pones la gorrita, que la playerita acá, te sales a la calle, no llegas, andas escuchando un tipo de música. O sea, eso que dijo Vicky hace un momento, de que persiguen a alguien, viene por parte de que la persona necesita un modelo, porque muy probablemente en la casa no se ha identificado con ese modelo familiar. No se ha identificado. No es que sean malos modelos o buenos modelos, simplemente no es algo que le ha atraído. Y en muchas ocasiones en nuestras casas somos lineales. Yo me acuerdo cuando tenía 15 años, les voy a platicar. Yo me acuerdo cuando tenía 15 años y yo siempre veía a mi papá llegar y él, digo, hasta hace poquito lo voy entendiendo, pero a mí nunca me explicó. Yo lo tuve que entender por otros medios. ¿Sí me explicó? Entonces, a mis 15 años yo veía a mi papá llegar y llegaba enojado. Entonces yo estaba viendo quizás, no sé, un programa de televisión o lo que ustedes me digan, y él llegaba molesto. Yo mejor lo que hacía era, pues, separarme. Y hasta después me di cuenta que el trabajo era muy exigente para él, muy exigido. Pero nunca se sentó a decírmelo, por más básico que sea. Yo nunca lo entendí. Entonces yo nunca me sentí identificado con andar molesto. Ajá, nunca. Entonces, depende cómo interpretes las sensaciones, ¿no? Por ejemplo, yo así lo interpreté y dije, a mí no me gusta que la gente se moleste conmigo, ¿no? Y eso como que se me quedó. Dos, luego cuando yo llegaba, pues él, pues se dormían a las 9, ya todo estaba apagado. Y yo, pues yo todavía tenía mucha energía, ¿no? Y decía, pero ¿por qué se duermen tan temprano? O sea, que no hay otras cosas que hacer. Y entonces ahí era donde yo me quería salir a la calle, porque decía, pues aquí ya todos se durmieron, ¿aquí qué hago? ¿Sí? Entonces, hasta después yo entendí, pero tampoco se sentaron a hablar conmigo, hasta después yo entendí que así se formó mi papá, porque el día 24 el día de Navidad, el día 24 de diciembre de hace casi 40 años, falleció uno de sus hermanos y a partir de ahí su familia dejó de hacer fiestas cuando él estaba pequeño, tenía como 7, 8 años. Y yo jamás había sabido, pero a él no le gustaba festejar, porque él pasó un trauma en donde vio morir a su hermano mayor cuando él tenía alrededor de 7, 8 años, y lo velaron un 24 de diciembre. Pero yo no sabía, hasta hace yo 7 años, 8 años, que lo empecé a entender, todo porque estudié psicología. Si no hubiera estudiado psicología, pues no le atino, familia, no le atino. Nunca le dieron un abrazo, nunca le dieron un beso, al contrario, su mamá le aventó tijeras, le quitaron herencia, Entonces me di cuenta que vengo de un entorno complicado. Y yo de chavo, yo no lo entendía. Yo no sé, yo no sabía. Y si no se sientan a decirme, que a la fecha no se han sentado, pues no le atino, no le atinamos, ¿sí? Entonces, esa parte, poco a poco la voy entendiendo, ¿no? Un poco más. Y a veces eso es falta de comunicación, pero a la vez promueve y activa las neuronas espejo de entender y decir, este modelo o esta forma en la que estoy viviendo en casa no me gusta y me salgo. Ya se durmieron, pues me voy con gente que no ha dormido, ¿sí? ¿Estás enojado? Pues voy y busco a alguien que me cuente un chiste y que me haga reír. Punto. Es al revés todo. ¿Sí me explico? Entonces, si nosotros no tenemos esa capacidad de hablar
y de regular ese modelo para que se le haga atractivo a nuestro familiar, va a estar difícil. Y a veces, no es por ser mala onda, pero es muy complicado, muy complicado. Hay familias que están en buen momento y hay otras familias que les puedo decir, pues ya nada más nos queda para la reflexión. Porque esto, si no lo hicimos hace 10 o 15 años, pues cuando el árbol crece torcido, es muy difícil enderezarlo. Y eso yo creo que es muy importante que las familias que tienen familiares en una edad o en una etapa preadulta o adolescente, se lleven esto, porque es muy importante. Además, para todos yo digo que es, porque al fin de cuentas estoy seguro que tu familiar lo que va a buscar en su mente es procrear, ¿sí? Formar una familia. Entonces, si tú le puedes dar esa educación que quizás te costó, pues quizás cambien el rumbo de tus nietos. Quizás va a ser un poco complicado el otro rumbo, que tú tengas injerencia en ese rumbo, pero hacer todo lo posible por el rumbo de tus nietos, por el rumbo de tu legado. ¿Sí me explicó? Entonces, estos temas de que nos competen y nos competen bastante. ¿Sí? Bueno, ¿qué me han logrado entender hasta aquí, familia, con respecto pues a este tema de las neuronas de espejo y de cómo nosotros necesitamos un modelo a quién seguir? Porque la realidad pues es que estamos dejando de sentir identificación con los modelos que tenemos dentro de casa por una o X razón. Perdón, psicólogo. Yo creo que la base de todo esto pues vendría siendo siempre la comunicación como primera instancia. Y, y, y posteriormente, bueno, pues usted está diciendo que ya llegan a una vida adulta en donde posiblemente no haya muchos cambios con nuestros seres queridos, pero nosotros en el intento pues no podríamos dejar de intentarlo. Creo también que esto nos sirve más que nada a nosotros como adultos, como los familiares, como los padres de los muchachos, reflexionar y hacer el cambio en nosotros. Primero nosotros, para que de alguna manera también podamos apoyarles a ellos. No sé si me explico, pero creo que tendría yo, por ejemplo, que trabajar primero en mí para yo poder ayudar a mi familiar. ¿Cómo lo voy a acercar a mí si lo que va a hacer conmigo es a lo mejor sentir rechazo y no va a querer convivir o compartir conmigo sus cosas más personales o más que sienta él que más requiere de una comprensión o de un entendimiento si yo pongo barreras o si yo no soy la persona que está intentando, o sea, cambiar de inicio. O sea, si yo estoy viendo que yo estoy actuando mal, si yo estoy viendo que, suponiendo, ¿no? Que yo tengo un carácter terrible, que no estoy aportando nada y que lejos de acercarlo lo alejo y que no hago nada por ven, quédate conmigo, ven, vamos a platicar, vamos a sentarnos. Si yo no me acerco a esta persona, en este caso a mi hijo, pues creo que la que no está entendiendo realmente la razón de todo esto, pues sería yo y yo soy la que está mal. Mira, con respecto a esto que te brincó de lo que mencioné, pues quizás anteriormente nosotros queríamos que nuestro hijo fuera azul, ¿no? Un color azul, pero de repente salió morado o azul marino, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues que hay veces que queremos retomar nuestra paternidad o maternidad cuando nuestros hijos ya están o familiares ya están muy grandes, ya han tenido
recorrido importante, o están en una edad intermedia o en una edad en donde ya están explorando otras cosas. Entonces ahí, justo cuando nosotros queremos intervenir, ya nos van a decir, espérame, no, puede ocurrir, sí puede ocurrir. Sin embargo, puede ser que no te gusten los tatuajes y que a él le gustan los tatuajes. Y eso, pues ya genera un disgusto dentro de la familia, ¿no? Puede ser que tú le hayas dicho, tienes que estudiar esto, y él se haya dedicado a estudiar otra cosa. Bueno, pues es que ahí también ya vienen como esas situaciones que va a ser a veces muy difícil corregirlas, ¿no? A veces se les da la casa y a veces ellos también buscan otra salida. Entonces son situaciones que también escapa de las manos al ser, pues personas que ya tienen un recorrido de vida y que a veces, no es que la intervención se haga tarde, pero yo creo que a veces lleva un proceso un tanto diferente y en ocasiones sí que la persona se preste. Si la persona no se presta, no nos presta esa convivencia o no pone su granito de arena, bueno, pues tampoco hay poder divino que entonces lo genere que lo haga. Por eso es muy importante estos temas, siempre conocerlos y entender que esto es por porcentajes. Para que el paciente haya desarrollado una adicción, no fue de la noche a la mañana, tardó y tardó mucho. La rehabilitación, pues igual no es de la noche a la mañana, tarda, ¿sí? Y aquí hay que entender, imagínense un pastel, ahora imagínense que pues no todo el pastel le toca al paciente, debe de haber por ahí algunas rebanadas, debe de haber para algunos otros, y no sé en qué tanto porcentaje, ¿no? Entonces, pues es como cuando les digo, cuando cada paciente que sale, yo siempre le digo, tú vas a salir a sumar, porque si sales y no trabajas en lo que tienes que trabajar, vas a restar. Entonces siempre se promueve que haya trabajo en equipo, pero si anteriormente no hubo trabajo en equipo, pues evidentemente fue por algo. Y ahí ya hay un desbalance. Entonces, esa es parte como de nuestra reflexión que debemos de ir haciendo desde nuestra personalidad, de nuestra figura materna, paterna, que tiene que ver con todo esto, ¿no? ¿Por qué persigue otras cosas y me dejó de perseguir a mí? ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? ¿Qué te hace falta? ¿Qué necesitas? ¿Con qué te puedo apoyar? Ejemplo. Ahí les doy un ejemplo. Hay una cerveza bien clásica, es más, creo que ya se los había dicho, no recuerdo. Hay una cerveza bien clásica, me parece que es Modelo o Carta Blanca, algo así, pero que el tamaño de la caguama o del envase se le conoce como familiar, tamaño familiar. Entonces, yo he visto un montón de chavos a lo largo pues en la calle, ¿no? A lo largo de todo esto 10 años, 8 años que he trabajado en el tema de adicciones, y pues están tomando. Entonces el marketing aprovecha. Por eso les digo, este es otro sistema grande que no podemos cambiar y que ahí está. Y entonces dice, bueno, mira, como tú te la pasas conviviendo más en la calle y como a ti te gusta la convivencia afuera, creamos la caguama familiar para que te sientas en familia. Entonces, ¿cómo se dicen los chavos? ¿Qué onda, hermano? ¿Qué tranza, carnal? ¿Qué onda, bro? Ese lenguaje es exactamente esto que estoy subrayando ahí. Las neuronas espejo son el lenguaje. Pregúntate por qué tu familiar habla con diferentes jergas, diferente léxico, diferente manera de expresarse. Pues por supuesto, porque está cruzado, lo atraviesan un montón de factores que él ha perseguido. Ujú.
Entonces, lo primero que necesitamos recuperar es nuestra credibilidad, es nuestro empoderamiento. Ajá. Y se llega mediante una comprensión. Por ejemplo, yo, pues, como psicólogo, les puedo decir, pues los entiendo. En todos los casos que me han llegado a mí, que son más de 200 alrededor de estos 8 años, 10 que llevo trabajando en adicciones, lo único que he hecho es entenderlos. Y cuando entiendes a la persona te cuenta las cosas. Si tú no entiendes a la persona se cierra y no te va a contar nada, nada. Y en estos tratamientos, yo, es el pan de cada día, le he informado a las personas muchas cosas que no saben, que no les han contado los pacientes. Hay dos definiciones de adicción. Esto ya se los había dado. En el latín es la palabra adicción, significa silencio. En el latín, en Latinoamérica, la definición de la palabra adicción es callar. ¿Qué callan? Pues callan su adicción. ¿Qué es la adicción? Pues es un dolor. Se lo guardan, se lo comen, no quiero que sepan, esto me lo llevo a la tumba, es que me pasó esto, me pasó el otro, etc. Y por el otro lado, en el griego, la palabra adicción significa prisión, aprisionamiento. Es que una persona está atada y que no puede salir, pues precisamente de eso, ¿no? Entonces, pues por donde lo quieran ver, pues son dos perspectivas diferentes y las dos tienen razón. No es que una sea más que otra. Entonces, basándonos en la definición de latín, pues entonces la adicción es el silencio. Y si entonces en casa no se promueve la comunicación, no se promueve la empatía, no se promueve estos sistemas y entonces somos robotcitos que ten, ¿qué más quieres? ¿Quieres esto? Pues órale, ten. Si demostramos nuestro amor de esa manera, pues así nos van a ver, ¿no? Como robots, como proveedores. Nos van a ver como proveedores. Te van a ver como proveedora, como proveedor, pero no te van a ver como tú, como su tutor, como papá, como mamá, como tío, o sea, no estás en tu posición. Eres un proveedor, no estás en tu posición, ¿sí? Entonces, ¿quieren poner límites? Ponte en tu posición, ¿no? Eso es un proceso. A la primera no resulta. Entonces, mientras los jóvenes son más chicos, es más fácil moldearlos, ya que si me hablas de alguien de 60, 50 años, 40, pues la verdad sí te digo, es más difícil, sí, no te lo niego, eso es más difícil, ¿no? Entonces, esta parte de las neuronas espejo, en pocas palabras, y yo creo que la conclusión fuerte que llego es que persiguen a un líder, pero a un líder negativo. Ujú. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué lo haces? Bueno, pues es prácticamente Porque no es encontraron en casa lo que ellos esperaban. Porque no encontraron en su casa, en su hogar, lo que ellos esperaban. El estarles proporcionando todo tampoco es bueno. El negarles todo tampoco es bueno. A veces uno como papá no sabe cómo conducirse, pero creemos que tratamos de hacerlo mejor y nos equivocamos porque con esta clase, esta terapia que nos da, empezamos a reflexionar, a darnos cuenta de que en muchas cosas pues no fuimos los papás perfectos. Como nadie lo ha sido, yo supongo, ¿verdad? Pero estamos en la parte más importante donde tenemos la oportunidad de acercarnos a ellos, de ser nosotros el cambio para ellos y que vean que nos interesan.
Ellos, yo creo que es la parte, lo mejor que nos puede pasar. Desafortunadamente, el llegar a un problema de adicción no es lo mejor, más sin embargo, creo que nos ha servido mucho precisamente para no ser o no quedarnos con el yo así soy y no puedo cambiar. Yo creo que nosotros tenemos mucho por hacer. Exactamente. Ujú. Fíjense, hace tiempo estaba con una amiga y esa amiga precisamente fue como muy curioso porque precisamente me estaba diciendo, oye, Hazael, es que Matías, ahí se llamaba el pequeñín, tenía como, en ese tiempo 3 años, yo creo que ya ahorita debe tener unos 7, y me decía, oye, Hazael, es que Matías, me he dado cuenta que va al baño y hace pipí sentado, y se me hizo como muy curioso, y entonces me remonté como a mi teoría, dije, bueno, pues no debería descarbarle porque es mi amiga, pero como que a mí a nivel personal me dio cierta curiosidad. Y entonces yo dije, oye, ¿no? Ya llegué como a ese nivel de hilar las ideas y le dije, oye, ¿tú vives con tu esposo o pareja? Y me dijo, no. Y entonces le dije, oye, ¿y con quién vives? Ah, pues con mis hermanas y mi papá, pero mi papá todo el día se sale a trabajar. Ah, pues bueno. Entonces, pues ya me di cuenta que Matías, o el proceso de Matías, Matías es un bebé, es un lactante de 3 años y está empezando a malinterpretar o a interpretar, como ustedes quieran, que así se tiene que sentar en la taza del baño para hacer de sus necesidades. A nivel cultural, ¿eso es normal? La cultura te va a decir, no, mijo, estás pero súper muy mal, eso no es normal. Su realidad, ¿es normal? Sí. ¿Por qué es normal? Pues porque hay puras mujeres haciendo, o en ese momento había puras mujeres haciendo pipí en la taza del baño. Punto. ¿Qué estamos creando? Si no le explicas las cosas. Ella no sabía eso. O sea, pareciera obvio, pero no es obvio. Ese minúsculo acto, yo creo que les puede también ayudar a abrir un poco ahí el panorama de entender la importancia de los modelos. Ojo, modelos familiares. Yo creo que ahora les va a quedar más claro los estilos de crianza. ¿Qué criamos? Yo creo que aquí hay que preguntarnos qué criamos, ¿no? También. Entonces, si hemos partido de que todos tenemos problemas, pues imagina tus problemas qué tanto orillaron, y esa fue la palabra con la que empecé este taller, qué tanto tus problemas orillaron a tu familiar a buscar una droga psicoactiva para mitigar su dolor. O lo orillaron a juntarse o a rodearse con una serie de personas con las que se identificaba. ¿Y saben con qué se identificaban? Con los problemas. ¿Tienes papá? No, ni yo. Perfecto, tú y yo somos bros, somos amigos, somos compis del alma. O simplemente me identifico contigo porque también tienes problemas y tus problemas se parecen a los míos. ¿Te sientes triste? Sí, yo también. Perfecto. Seamos amigos. Y sabemos que no son amigos, son relaciones tóxicas, pues, sociales, ¿no? Entonces, ese es el desarrollo, esta es la conclusión de estos 3 talleres anteriores y esta es la conclusión del día de hoy. El objetivo es tensionar y que sigas diagnosticándote. Ese es el objetivo. Con una sesión, con 1 hora que te diagnostiques, no me basta. Basta. Aunque ya tengas una conclusión un poco más certera. Porque después vamos a empezar a ver, después de la tormenta viene la calma, vamos a ver ahora sí las estrategias, algunas estrategias que les voy a dar para que sepan cómo ir afrontando este tipo de cosas a nivel familiar. O sea, no podemos correr, primero tenemos que aprender a gatear o a caminar.
¿sí? Entonces ya empezamos a caminar en el tema, pues ahora vamos a empezar a trotar en él, ¿sí? Y así va poco a poquito. Ajá. Entonces, si no llego y les doy las 1000 estrategias, es porque no me lo van a entender a la primera, ¿sí? Es porque necesito partir desde otro tipo de ángulos para que ahora sí digan, ya el psicólogo ya me hizo razonar 2 o 3 o 4 o 5 o 6 eventos en el pasado que muy probablemente mis eventos, mis decisiones influenciaron o orillaron a que mi hijo se sintiera o familiar se sintiera así o se sintiera así. Y después quizás aquí y acá conecto en donde no logré darle ese soporte o esa explicación o esa comunicación o ese acompañamiento o esa empatía o lo que tú me digas. Y con eso es más que suficiente que identifiques para que podamos seguir avanzando y que tú te transformes en ese modelo que tu familiar aquí debe de seguir y que deje de seguir a los demás modelos. Porque a veces somos bien buenos para decirle, ya deja de juntarte con esas personas. Pues sí, pero en nuestra casa a veces hay hasta más violencia. A veces en nuestra casa hay hasta más gritos. A veces en nuestra casa es en donde pues hay más de eso. Entonces, hay que reflexionar, hay que volver a entendernos, a entender qué queremos, a entender a dónde vamos y hasta dónde también estamos dispuestos a ayudar, ¿no? Entonces, pues me gustaría que me dijeran pues cómo se van el día de hoy, qué se llevan el día de hoy, en donde pues prácticamente hemos como terminado este primer bloque con respecto a entender la sintomatología de la familia. Doctor, yo quiero dar un testimonio, creo que pues muchas de las personas que están en esta reunión, no han tenido convivencia todavía con su hijo o su enfermo que está ahí en la clínica. Pues el mío ya tiene aquí viniendo ya un mes que viene y se va, viene y se va. De un principio estaba muy renuente y ya no se quería regresar, hubo un conflicto y acabamos discutiendo. Algo que ayer y pues me sorprendió mucho de él y creo que lo motivó o lo está motivando, pues con el hermano hubo ya distanciamiento gracias a su adicción. Su hermano dijo, algún día me dijo, él no es mi hermano, no lo quiero ver, no quiero saber de él. Entonces, en estos días, que ha estado aquí mi hijo, nos sentamos a comer los cuatro. El hermano es soltero y la hermana pues no vive con nosotros, entonces nos sentamos a comer los cuatro y hoy me dijo él, mamá, yo sentí muy bonito que nos hayamos sentado a comer los cuatro. Dice, aunque Kevin no habló, no dijo nada, pero que los cuatro nos sentáramos a comer cuando ya no ocurrían esos eventos, ya no había mucho distanciamiento ya en la familia debido a su enfermedad. Entonces, pues yo les platico este testimonio de que pues gracias a la clínica son resultados que sí se están viendo, y que aparte de todo, pues es que él quiera, ¿no? Porque lo tuvimos en anexo, en otra clínica y yo no vi nada en esa etapa que él estuvo ahí a lo que ahorita estamos viviendo. Es muy diferente y yo espero en Dios que tanto como a mí que a los demás tengan esa fe y esa esperanza de que pueden cambiar. Sí, eso es todo. Claro. No, pues muchísimas gracias, señora Blanca, por sus palabras y sobre todo compartimiento. Pues la realidad es que conozco bien el caso, he estado ahí medio año, entonces cada caso es diferente, cada caso conlleva cosas muy particulares, peculiares,
Entonces sí, esto realmente sí es verdad, hay que tener mucha calma, pero mientras, y aquí les doy un tip, mientras él no consuma, es más fácil trabajar que si no se levanta temprano, que si él inicia las cosas y no las termina, que si no se lavó los dientes, que si no tendió su cama, que me anda rezongando de repente, pues, eso es más fácil trabajarlo a que vuelva a consumir y lo volvamos a perder otro rato. ¿Sí? Sí. Es más fácil. O sea, yo prefiero trabajar eso a trabajar con una persona que ya no puede dejar de consumir otra vez. ¿Sí? Entonces, hay veces que nuestra ansiedad nos dice lo contrario y creemos que con una mínima acción, pues va a consumir. No, calma también, calma, ¿no? Que era lo que les manejaba mucho, señora Blanca, de sí, hizo esto, hizo lo otro, pero no ha consumido. O sea, eso es salvable. Mientras no consuma, el objetivo de la clínica es que no consuman. Si lo mantenemos, estamos del otro lado, porque es trabajable. ¿Sale? Bueno, pues nuestro tiempo ha llegado aquí a su fin. Para la siguiente sesión vamos a empezar a dar estrategias, vamos a empezar a dar soluciones a estas tensiones que hemos estado viendo. Entonces, pues yo les deseo por allá una excelente noche. Cuídense mucho. Les mando un saludo. Y por acá las familias que saben que nos vemos el día sábado, pues por acá nos estamos viendo. Sus respectivos psicólogos les estarán informando para vernos este sábado por acá en su convivencia. Ok, gracias. Gracias. Gracias a todos. Bye, hasta luego. Hasta luego. Bye, bye. Gracias, buenas noches. Buenas noches.